Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 9 de noviembre. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Más allá de que sean felices, ¿cuál es el mayor deseo de cualquier padre o madre que ama profundamente a sus hijos? Evitarles el dolor, librarlos de cualquier cosa que pueda hacerlos sufrir. ¿Has leído nuestro texto? ¿No te llama la atención que Dios piense exactamente lo opuesto? Sí, necesito un Dios que me contradiga. Si siempre pensara como yo, ¿cómo podría saber que no me he creado un Dios a mi propia imagen y a mi propia semejanza? ¿Cómo podría estar seguro de que no es una proyección de mi propia imaginación? Nuestra cultura piensa como nosotros y nosotros pensamos como nuestra cultura. Cualquier clase de sufrimiento debe ser evitado a toda costa. Vivimos en una sociedad hedonista que sobrevalora el placer, la comodidad y el bienestar. ¿Crees que como comunidad cristiana somos diferentes? Hagamos una prueba. Oswald Chambers escribió el devocional más leído de la historia. Su libro, En pos de lo Supremo, fue publicado por primera vez en 1935 y desde entonces se ha impreso más de 13 millones de ejemplares. El libro es sencillamente fascinante. Permíteme citar un consejo de Chambers escribiendo el 25 de marzo. Y cuando veas que tal persona está en medio de una lucha difícil y penosa, no intentes prevenirla, sino más bien ora para que su dificultad se vuelva incluso 10 veces más dura, hasta que ningún poder en la tierra o en el infierno pueda apartarle de Jesucristo. Muchas veces intentamos tomar el puesto de la providencia en las vidas de otros, y en realidad somos pésimos aficionados, interponiéndonos y estorbando la voluntad de Dios diciendo, fulano no debería experimentar esta dificultad. En lugar de ser amigos del novio, nuestra simpatía se interpone en el camino. Y bien, ¿qué sensaciones te causa esta cita? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Cuándo fue la última vez que un pastor o un sabio amigo cristiano te aconsejó que prolongues una situación incómoda o incluso dolorosa para que puedas crecer espiritualmente por medio de ella? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Nunca? Quédate en este trabajo. Sí, ganarás menos, pero crecerás en humildad, en paciencia, en servir a los demás. ¿Te suena? Job sufre, pierde todo lo que ama, casa, riqueza, siervos y lo peor, todos sus hijos. El único integrante de su familia que queda con vida es su esposa. ¿Se acercará a consolarlo? ¿Lo animará? ¿Lo alentará a confiar en Dios? ¿Sabes cuál es el consejo de su mujer? ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ver por ejemplo Job capítulo 2 versículo 9. ¿Has notado que le dice tres cosas? ¿Aún conservas tu integridad? Es decir, ¿todavía tienes un corazón completamente entregado a Dios? ¿A este Dios? ¿A un Dios que te deja pasar por estas cosas? Maldice a Dios, es lo próximo que le dice. Su ayuda idónea le dice lo mismo que Satanás le había dicho al Señor unos versos más arriba. Verás si no te maldice en tu misma cara. Por ejemplo, Job capítulo 2 versículo 5. Sus palabras son las mismas palabras que las del mismísimo demonio. ¿Qué quiere decir? Rechaza a un Dios que te hace sufrir de esta forma. Por último, el consejo final, muérete, es decir, haz lo que tengas que hacer para dejar de sufrir. ¿A qué se parece el pensamiento de la esposa de Job? Al de nuestra cultura. Un padre amoroso no dejará que sufrieras estas cosas. Pero, ¿es esto lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6? ¿Cuál es el consejo de la mujer de Job? Para de sufrir. ¿Cuál es el consejo de Pedro a un grupo de creyentes exiliados? Exiliados, perseguidos, dispersos, a un grupo de personas que habían perdido su casa, su familia y sus tierras. ¿Por qué esto haya gracia?
Si por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para ese propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ver, por ejemplo, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dos consejos bastante distintos, ¿no crees? Para orar y meditar a lo largo del día. Nuestra cultura rechaza el sufrimiento. Dios lo recicla para ayudarnos a crecer.